creo que es un mito. Es decir, Cali era una ciudad pequeña, era una ciudad de 500.000 habitantes. No creo que llegara al millón en ese momento. Pero era una ciudad moderna. Yo pienso que era una ciudad mucho más. Había un modernismo cultural, digamos, de pronto mucho más arraigado, por ejemplo, que en otras ciudades del país. Como te digo, estaba el TEC, donde yo estuve yendo desde muy niño, digamos, al TEC. Estaba el Cineclub de Cali también, que era muy importante. Después aparecen, digamos, los movimientos de izquierda también, que hacen parte de ese modernismo, de ese momento, y que ha sido poco hablado, digamos, el tema de la izquierda en la ciudad, los movimientos trotskistas, los movimientos maoístas, donde circulaba mucho material importante que se estaba discutiendo en el mundo en ese momento. Es decir, a Cali, por ejemplo, estaban llegando en ese momento profesores que venían de estudiar con Lacan, que venían de estudiar con Roland Barthes, que venían de estudiar en Francia, y que tuvieron su centro, por ejemplo, en la Escuela de Literatura de la Universidad de Santiago de Cali, o en Humanidades en la Universidad del Valle. Entonces, toda la discusión sobre lo que estaba sucediendo en el ámbito teórico francés en ese momento estaba aquí en la ciudad. Por otro lado, había profesores también que habían estudiado en Francia y que eran franceses o eran italianos o que estaban en otro. Entonces había una movida cultural muy avanzada en ese momento. Pero el cine era una cosa menor, es decir, en el sentido de que las figuras intelectuales del momento no eran ni Andrés Caicedo ni Luis Ospina. Ellos eran unos jóvenes que les gustaba el cine, pero realmente, digamos, donde había un movimiento de pensamiento importante era la Universidad del Valle a través de estos teóricos. Y el teatro también tenía, digamos, un nivel de teorización, me parece que era mucho más importante en ese momento. Estaba todo lo que estaba sucediendo también con las artes. Pero yo pienso que ahora hay mucho más, es decir, no se puede comparar. Es decir, en este momento podemos hablar de que existen pues, 4 o 5 universidades donde lo cultural es muy importante. La Universidad del Valle también ha crecido mucho, ¿sí? Hay una escuela de teatro, hay una escuela de artes visuales, hay una escuela de comunicación social, hay una escuela de cine en la Universidad Autónoma. La Escuela de Estudios Literarios y Humanidades ya tienen un doctorado y muchas maestrías. Entonces, digamos, no se puede comparar realmente. Es decir, en este momento Cali es una ciudad, digamos, donde la parte cultural es 10 veces mayor. Ahora, lo que pasa es que sí, yo creo que tenía un peso mayor en la vida de la ciudad en ese momento lo que había. Es decir, que un muchacho de 12, 13 años como yo, digamos, estudiante del Colegio San Luis Gonzaga, pudiera entrar a esos espacios de una manera sin que hubiera tanto problema, digamos, para hacerlo. Me parece que eso hablaba un poco de lo que había y que podía ser interesante para un adolescente en ese momento. Pero también era como lo que posibilitaba la ciudad en ese momento, es decir, no era precocidad. Yo creo que yo sencillamente me metía, era curioso, entonces me metía a donde estaban las cosas. Entonces anduve con Andrés Caicedo un tiempo. Entonces, ¿qué era la pandilla de Andrés? Pues nosotros veíamos cine todo el tiempo, traducíamos, veíamos películas. Yo en ese momento no escribía nada, no me interesaba. A mí realmente lo que me interesaba era callejear y estudiar y drogarme con mis amigos. Yo no pensaba hacer películas, no pensaba hacer nada, era como una cosa que estaba allí, ¿sí? Y Andrés era el que escribía sobre la vida de los jóvenes de ese momento. Entonces escribí El Atravesado, que era donde hablaba un poco como la historia de los amigos de uno en el sur. Yo siempre he sido de San Fernando, bueno, también de La Flora, pero en San Fernando estaba como muchos de los amigos que estaban acá, y estaban las pandillas de esa época, que pues ya la gente de la Barra del Triángulo ya tenía como 30, 35 años. Había barras más pequeñas, estaba Cantarrana, por ejemplo, Las Calaveras, estaba todavía Marquetalia. Y uno lo que hacía era que por la noche salía a fumar marihuana y se movía por todos esos espacios, porque era muy difícil tener novia.
era muy difícil no tener novia porque uno no tenía plata, primero que todo. Segundo, que los ambientes donde uno se movía eran muy masculinos. Eh, tener novia era muy difícil porque, claro, las chicas de la generación de nosotros eran muy liberadas. Es decir, pues las de ahora son liberadas, pero en ese momento era que no, sencillamente uno no podía tener novia. La novia de uno era la novia de todos los amigos y al revés, uno era novio de todas las amigas. Eh, entonces había traiciones, no, era una cosa muy complicada en ese momento. Pero se la pasaba uno bueno. Entonces a mí me gustaba más, era como estar en esos ambientes de teatro, de cine, que hacer películas.